Bienvenidos a todos desde aquí con Teresa, el podcast que busca dar visibilidad a todos los mexicanos que salen cada día a dar lo mejor de sí mismos lejos de casa. Seguimos con nuestra serie Mexicanos en Bélgica y hoy tenemos una historia que mezcla herramientas, música y mucha garra. Nos acompaña un verdadero todólogo, Francisco Noé Martínez Jiménez, quien a sus 29 años dejó atrás su vida como ingeniero de audio en México y ahora trabaja como mecánico en Bélgica. Metalero, ex rockstar, papá de 2 michitos que por aquí veremos, y como él se describe, aficionado fiel al Cruz Azul, diría el más fiel en Bélgica y futuro belgicano. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, vamos a comenzar con este segundo episodio y la pregunta obligatoria es, ¿cómo era tu vida en México? Cuéntame. Bueno, mi vida era una vida normal, por así decirlo. Creo que nunca me había imaginado que algún día iba a estar aquí, en Europa, viviendo. Bueno, viví hasta los 25, me parece. Siempre Ok. fue mi vida escuela y cuando me gradué fue justo cuando fue la pandemia de COVID. Entonces, como que salí de la universidad, mi último semestre fue justo en línea y acabó y fue como, bueno, ya ahora qué, porque no se Exacto. podía hacer nada. Yo creo que a todos nos pasó. Y cuéntame, ¿cómo fue este camino de ingeniero de audio? ¿Dónde trabajabas? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho la música y desde que estaba en la secundaria tenía mis primeras bandas. Entonces yo soy muy metalero y me juntaba con mi mejor amigo, empezó a tocar la batería. Entonces yo quería aprender a tocar el bajo, pero mis papás decían como que en ese momento no se podía. Y nosotros escuchamos mucho metal y por mí mismo empecé a practicar un poco como canto, por así decirlo. Y fue como que, no suena tan mal. Y al final armamos nuestra banda ahí con nuestros amigos y empezábamos a tocar así en algunos bares. Pues ya de ahí como que fue hobby, el hobby creciendo, hasta que en un concierto que fui todavía en Ciudad de México, conocí a un chico y platicando fue como de, oye, ¿quieres entrar? Tengo una banda y tenemos canciones originales y que no sé qué, súper. Entonces como que yo siempre quise irme a ese lado rockstar, pero la verdad es que profesionalizarlo nunca pude. Y cuando estábamos en la camino para ver qué iba a estudiar, pues mis papás decían lo clásico, ¿no? Así como de, no sé, estudia finanzas, negocios, algo así. Y yo me acuerdo que en una etapa que estaba en la prepa, nos mostraron la carrera de ingeniería en audio. Fue como música, hago feliz a mis papás con un título de ingeniería y yo pensaba que iba a ser como en las películas, así el ingeniero en el estudio y eso. Pero bueno, nos llevamos sorpresas y al final me gradué, pero como tal, ejercer profesionalmente no, nunca lo hice en México. Uno, por la pandemia. Dos, porque yo en ese momento tenía un negocio y me iba bastante bien, entonces trabajar no necesitaba. Y lo único que hice fueron proyectos medianos, grandes, pero siempre fue como en el aula. Y tú mencionabas que a ti siempre te ha llamado la atención la música. ¿Qué ¿No? significa para ti la música? Y si nos quisieras compartir alguna anécdota de esta época rockstar. Bueno, en un principio era como mi escape de adolescente. Yo me encerraba en mi cuarto a practicar todos los días. Y luego cuando conocí muchas cosas en la carrera, así como el proceso, o sea, cosas que yo ignoraba, pues como desde cómo se graba un instrumento, o sea, tenía noción, pero no sabía exactamente qué pasaba. Entonces como que vi el qué hay detrás en cuanto a producir una canción, por ejemplo, que fue como mi proyecto de graduación. Y me gustó mucho, me gustó como, a mí me gusta siempre estar atrás de las cosas, como viendo cómo funciona, si lo puedo hacer yo, mucho mejor. Entonces, en una canción era como, puedo hacer lo que yo quiero, que suene como yo quiera. Y ahorita, por ejemplo, en Bélgica, lo que más me gusta es la cantidad de bandas que vienen a Europa. Entonces, digamos que en mis momentos más oscuros también la música fue como otra vez mi escape
Perfecto. Y ahora, terminas la carrera en México, tienes este negocio donde te va bien. ¿Qué te trae a Bélgica? ¿El amor, la aventura, el trabajo? Cuéntanos. Bueno, la historia original es el amor. Conocí por parte justo de un chico que estaba en mi banda a una chica y ahí salió una relación. Entonces, después de un rato, yo ya había venido para acá y ya había ido para México. Fue como, bueno, igual y estaría bien como dar un siguiente paso. La pregunta era, ¿dónde? Entonces, en un principio, el plan era como que todo iba a ser dentro de México. Pero pues no sé si te ha pasado que descubres un lugar y como turista te encanta, te parece lo máximo, pero cuando ya te das cuenta de lo que hay detrás en la vida diaria, es como, ¿sabes? Entonces, a mi expareja fue lo que le pasó. A ella le encantaba y decía que amaba México, y sí, le creía, pero ya después se dio cuenta de cómo es vivir en Ciudad de México. No es tan fácil. Entonces, fue como que no me gusta o no me termino de adaptar. Yo la verdad también me sentía siempre un poquito preocupado por la situación, sobre todo que hay con las mujeres. Entonces era así como de, bueno, pues si vas a salir con cuidado, avísame, no sé, trata de moverte casi siempre en Uber y ya sabes. Y coincidió también con una parte de que el negocio que yo tenía como que empezó a ir un poquito a la baja y en esos tiempos pues mi expareja no podía trabajar en México como tal por cuestiones todavía migratorias Claro. y la más importante pues la del idioma. Y de repente un día hablando así como de, oye, pues necesitamos un plan, ¿no? Decidir en dónde nos vamos a quedar, si tú te sientes cómoda aquí, si no. Igual y estaría más fácil irnos a Bélgica. La calidad de vida puede ser y es mejor. Tú hablas inglés, tienes la carrera ya terminada, a ella todavía le faltaba un poco. En tu cabeza suena bien. Y yo confiaba en ella, yo decía, sí, desde allá debe de saber cómo funciona el sistema. Yo comprobaba en internet, pero la barrera del idioma, muchas cosas yo no las entendía y el traductor ya ves que a veces te juega chueco y yo decía como, vale. Siempre he sido un poquito como aventado también. Entonces, como que evaluando dije, yo creo que sí. Llegas de México a Bélgica y bueno, te encuentras con esta cuestión, ya terminé la carrera, pero no me puedo desarrollar en la carrera que quiero. ¿Cómo es esta parte de la búsqueda del trabajo, de que ahora eres mecánico? En el inicio de la entrevista nos decías que siempre te ha gustado estar en el detrás de las cosas, en ver cómo funcionan, en ver cómo salen. Cuéntame cómo es este cambio profesional en tu vida. Fue bastante duro, fue un shock, porque como te decía, tú traes una idea de que las cosas van a salir perfectas. Yo vivía en una burbuja. Yo decía, yo salí de la universidad, hablo inglés fluido, tengo una carrera, soy ingeniero, yo puedo todas, Todas, todas. me estoy yendo a primer mundo, entonces, ¿qué podría salir mal, no? Y cuando llego aquí fue como una burbuja Se rompió. totalmente. En un principio, pues yo no podía trabajar porque todavía no terminábamos todo el trámite que era y estuve parado como 4 meses y así rascando mis ahorros. Y esos 4 meses, para empezar, fueron muy duros porque yo no tenía nada que hacer. Yo había acordado con un amigo que tenía igual una empresa que le ayudaba con la parte digital. Pero tú sabes, o no sé si te pasó, que al cambio, Uno dinerito. siempre pierde. Exactamente, se iba para abajo. Yo decía como, chin, necesito ya un trabajo. Yo soy una persona muy penosa, por así decirlo. No me gusta dar molestias. Y no podía porque pues, solo mi expareja trabajaba y encontraba trabajos, pero me decían, es que lo que necesitamos ahorita es un ingeniero, pero que nos cobre como freelance. Y yo no podía porque como todavía no estaba bien dado de alta y tampoco me convenía porque para el papeleo te piden pues algo fijo, pues. Bueno, en nuestro caso fue así. Claro. México, En el 22 22. llegué Tres exactamente años. el primero de mayo. Ah, muy bien.
Yo pensaba, tengo experiencia también en otras cosas, no me puedo quedar sin hacer nada. Me costó sudor y lágrimas porque lo más lejos que llegué fue como a la última entrevista con una empresa que, que era como de importaciones, logística, y buscaban a alguien que hablara inglés, español para importar metales o algo así con Latinoamérica. Y llegué hasta la última entrevista con lo que iba a ser mi jefe y la de recursos humanos. Y yo decía, ya. Y como Aquí a las 2 semanas me llega un correo y yo así de nervioso lo abro. Gracias, pero no gracias. Y yo ahí sentí que el mundo se me acababa porque decía, no puedo encontrar trabajo. Y en todos lados, neerlandés, 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 porque vivo en la región de Antwerp. Hasta que la hermana de mi expareja me dijo, oye, ahí en el taller donde estoy están buscando gente. Dime, ¿puedo hablar al jefe de ti? Y así. Oh, ¿y qué ha sido lo más retador ahora que estás en este mundo de la mecánica? Porque eres un ingeniero, pero lógicamente que tu nivel de experiencia va hacia lo que es el audio, lo digital, y bueno, estas cuestiones son más manuales. ¿Cuál ha sido una de esas experiencias retadoras o que te ha costado? Usar mis manos en un principio, porque yo no era nada handy. Y después fue aprenderme cómo se llaman las cosas en otro idioma. Y después fue el idioma, básicamente, porque hasta eso aprendí bastante bien. Así, algo que me reconocen mucho los colegas desde siempre es que yo me quedé ahí a pesar de no hablar el idioma y haber pasado miles de cosas, porque yo escuchaba. Entonces, si a mí me decían una cosa, hazla de esta forma, yo lo hacía y era repetición, repetición. Siempre es casi lo mismo. Entonces, yo lo hacía como me habían dicho y nada más sobre la marcha y preguntando. Aceptación por aprender, ser enseñado. Yo Sí, creo que una de las cosas que tenemos que, como inmigrantes que darnos cuenta es que vamos a empezar de cero y no tenerle miedo a ser principiante a algo. El sí, volver a ser claro. principiante, el aprender un idioma, a veces te hace sentir como, oye, pero si no tengo 2 años, ¿no? Pero estás aprendiendo y estás siendo parte de una comunidad, Es ¿no? mucha humildad lo que se necesita, yo creo. Exacto. Dime tú, ¿qué le dirías a alguien que está por migrar a Europa? A lo mejor en tus mismas condiciones, en estas condiciones del amor o quizás de la aventura, ¿qué le dirías tú a esa persona ahora con toda esta experiencia que tú tienes? Que lo piense bien. Sí, o al menos que se informe del mismo proceso para registrarse. Yo no los conocía, entonces era como sorpresa tras sorpresa. Y que si le interesa, o sea, un cierto país a esa persona, aunque sea Duolingo, lo que sea, preocupen por el idioma, porque mucha gente como yo llega pensando con, pues el inglés es suficiente. Y sí, mucha gente habla inglés, muchas empresas son internacionales y quizá el inglés es su principal idioma, pero en el mercado laboral tan competitivo que Competitivo. es, el que tú hables el idioma local plus inglés plus otro idioma te da una ventaja grandísima sobre los demás. Nuestra última pregunta antes de cerrar esta entrevista, ¿qué has aprendido de ti mismo desde que saliste de México? Que no aprendí, más bien. Bueno, aprendí que tenía que salir de mi burbuja. Aprendí que puedo estar solo y que no pasa nada. Que siempre voy a tener a alguien detrás de mí, familia, mis amigos, que puedo trabajar con lo que sea si yo lo quiero hacer y que al final de cuentas, pase lo que pase, siempre como que vuelve la calma y las cosas siguen su curso y que lo que te toca, te toca. Y que al final de cuentas, por algo estás en donde estás. Yo volteo hacia atrás, es como, igual y aquí tenía que estar, ¿no? Porque al final de cuentas ya no estoy por la razón por la que vine aquí. Me han pasado muchas cosas y he vivido, he tachado tantas cosas de mi lista que es como de, pues igual y al final de cuentas todo, como que todo ese, por así decirlo, estrés, todo ese sufrimiento, ese picar piedra fue para al final de estar aquí, estar tranquilo, no tener que preocuparme ya mucho, no sé, de tantos problemas que luego hay en nuestro país, que sí lo extraño muchísimo y todo, pero al final de cuentas uno, por lo que se viene por acá es justo para tener una mejor calidad de vida y, no sé, aprovecharlo, disfrutarlo.
Claro, muchísimas gracias, Francisco, por el tiempo, por compartir tu historia con nosotros. Sabemos que el cambiar, ¿no? Esta cuestión digital, ahora las llaves mecánicas, estar ocupando tus manos día a día para resolver, el venir Ensuciarse. ensuciarse, pero con un propósito, ¿no? El traer 2 michitos a Bélgica, Ah, esa sí. pasión intacta que tienes por el Cruz Azul. Y bueno, tu historia nos recuerda que migrar no es rendirse, sino que es reinventarse, reconstruirse y darse la oportunidad de aprender, como tú lo decías, el aprender también es ser humilde, ¿no? Y bueno, a quienes nos escuchan desde aquí con Teresa, seguimos en nuestra serie de Mexicanos en Bélgica, dando visibilidad a todos los mexicanos que día a día salen a dar lo mejor de sí y dejan huella en los países que están. Y pues hasta la próxima. ¿Algo más que nos quieras decir, Francisco? No se rindan, sigan sus sueños y no se burlen de mí si me despierto a las 3 de la mañana a ver a mi equipo. Claro que no, yo creo que todos tenemos una afición y continuamos con eso. Pues muchas gracias, Francisco. Muchísimas Vamos gracias.